La suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 1 de julio, arranca el mes de julio y arranca el resumen imposible con Perón y los peronismos. 50 años después de la muerte del líder, habló Cristina Kirchner, Axel encabeza un acto en la Quinta de San Vicente, en la que estará el auto. Sí, el Clio, por supuesto, obvio. Auto. Y los autos de Perón, es un buen museo, no sé si lo conocen, el Museo de la Quinta de San Vicente. El de San Vicente. Y los peronismos homenajeando a su fundador con varios actos, hoy en distintas partes del país. Dice Milei que no es un libertarado, aclara por las dudas, aseguró que Argentina se parece a Alemania, Italia o Francia en materia de libertad económica, insistió en que hay una recuperación de las jubilaciones y los salarios reales y volvió a rechazar que haya una devaluación fuerte en los próximos días. Va a seguir, dice él, con el de 2% oficial mes a mes. Conflicto en puerta por el impuesto a las ganancias. Atención con la nueva ola de despidos en el Estado. El gobierno intenta avanzar todavía con las privatizaciones y por decreto oficializaron la transformación de Telam en una agencia de publicidad. Veremos qué sucede con los trabajadores y con el archivo de Telam. La crisis de Milei, datos de las últimas horas, notas de este fin de semana. Se derrumba la clase media y los pobres y vulnerables ya son mayoría en la ciudad. El nivel de indigencia es el más alto de la última década. Y por primera vez la pobreza a nivel nacional desplazó a la inflación como principal preocupación de la gente, en una encuesta que trajimos también. Mucho en materia internacional. No está la francesa, pero te voy a contar que avanza la extrema derecha en Francia, que en Estados Unidos la pregunta es todavía si se baja Biden de su carrera por la reelección contra Trump. Y mientras tanto, acá en el barrio, elecciones en Uruguay, que ya tiene candidatos definidos. Yamandú Orsi que no, el candidato del Frente. Y Evo Morales acusó al actual presidente Luis Arce de mentir y montar un autogolpe en Bolivia. Buah, de todo está pasando. Mientras tanto le van dejando un like, un comentario y arrancamos. Peronismo para armar. Las diferentes versiones del peronismo recuerdan a su fundador a 50 años de su muerte con actos y homenajes que expresan a un movimiento en proceso de reconstrucción de su propia identidad, de su forma, tras el fracaso de su último gobierno y la peor elección de su historia. La dispersión es habitual cada vez que el peronismo no está en el poder. Hay cosas más inexplicables. Una interna que solo entienden los que la disputan y algunos intentos, mientras tanto, por convivir en un proyecto político que lo devuelva en algún momento al poder. El peronismo viene de una derrota dura, pero no solo electoral, no solo en números, sino porque quedó demostrada en la última etapa su incapacidad para conectar con la sociedad y porque lo abandonaron al peronismo sectores que siempre fueron su sustento político, los sectores populares, con una pérdida de votos que se extendió por todas las provincias, salvo Buenos Aires, y con varios desafíos. Tiene varios desafíos el peronismo, pero uno es, antes que definir los nombres de los liderazgos o ya estar pensando, como algunos, en las listas del año que viene, volver a conectar con un clima de época y poder ofrecer una alternativa a este experimento anarcocapitalista que estamos viviendo. Habló Cristina, una entrevista con Pedro Rosenblatt en el canal Gelatina. Buena charla, llegó a tener como 120.000 personas mirando en vivo. Tremendo. Récord todo. Tremendo. Impresionante, felicitaciones a Gelatina, a Pedro. Una charla sobre peronismo. Sí. Que era la idea de la conversación. Y en algunos momentos, obviamente, todo llegó hacia... En muchos momentos, digamos la verdad. Hacia la actualidad, momentos de cosas que están pasando ahora, sobre el actual gobierno, el fondo, el déficit, etc. Pero era una charla sobre peronismo. Eso fue el punto central. Y una de las preguntas que responde Cristina, justamente, es si el peronismo quedó viejo. ¿Algo de lo que planteaba Perón o el peronismo quedó viejo? ¿No se puede aplicar ya? No, al contrario. Fíjate que hablaba de tercera posición, de comunidad organizada, de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de educación, de armonizar el individuo con la comunidad. No, viejo no. Viejo quedaron algunos, que es otra cosa, pero... Algunos peronistas. algunos peronistas quedaron muy viejos. Y gorila ni hablar. Pero el peronismo viejo no, para nada, al contrario. Bueno, ahí en el Instituto Patria fue la conversación. Cristina también afirmó que Perón fue el primero que formuló la tercera posición y que visualizó, por ejemplo, cuál iba a ser el rol, y ahí su actualidad, del Fondo Monetario Internacional. Sinceramente decís que te impresiona la extraordinaria construcción intelectual de Perón. Imagínate el mundo en el 45, dividido entre Occidente, libre y capitalista, y el mundo comunista, después de la Segunda Guerra. Pero aparte, fíjate la visión de una tercera posición
él es el primero que formula la postura de la tercera posición, que no significa un poquito de acá y un poquito de allá, sino una postura nacional, comprender el país, los problemas del país y resolverlos de acuerdo a los problemas del país. Fíjate que visualiza claramente cuál va a ser, por ejemplo, el rol del Fondo Monetario Internacional. Vos fíjate que Argentina adhiere al Fondo Monetario Internacional recién en el año 56 o 57 con la revolución autodenominada libertadora, ¿no? Un visionario total. La puja de Occidente por el individualismo y el colectivismo la elimina y la supera, más que eliminarla, con la comunidad organizada. Bueno, todo ese pensamiento que hoy para nosotros es moneda corriente, bueno, no lo era, como no lo era ni el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni los derechos de los trabajadores. Bueno, en uno de los fragmentos ya más sobre actualidad y sobre la presidencia de Milei, Cristina dijo lo que hoy es título en los portales, que el único que piensa que el problema es el déficit fiscal es el presidente y que, bueno, fue quien además viene acusando a Milei de tener un superávit fiscal trucho e insostenible. Esta derecha de acá me parece muy anacrónica, muy que se quedó en la Guerra Fría. Te hablan del comunismo, de cosas que no existen, y mientras tanto tenés un mundo que se va a reacomodar geopolíticamente en bloques, y acá no sé qué es lo que se está pensando, porque a ver, ya lo dimos cuenta todos que el déficit fiscal, el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el presidente. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. No saben cómo van a terminar de pagar los dólares y estos vencimientos que vienen ahora este año. Agarrate, Catalina, con los que vienen en el 26, en el 27. Entonces, si tenés $0 y te entra $0, hermano, estás en problema. Por más que tengas 0 de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, cada vez más trucho. Y además de trucho, es insostenible. Es insostenible. ¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía Milei de sostener esto era si hacía una dolarización. Yo creo que cuando lo incorpora, esta es mi impresión personal, ¿no? Yo creo que cuando lo incorpora el Toto Caputo, lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización, que hubiera sido la solución, porque cómo cristaliza la transferencia de ingresos formidable que hizo del trabajo al sector del capital, con una dolarización. Bueno, ahí estaba Cristina, que también dijo que Milei está mucho más cerca, por ejemplo, en términos internacionales, de Macron que de Marine Le Pen, y afirmó que la derecha de acá es anacrónica, que se quedó en la Guerra Fría. Bueno, eso que ustedes también ahí escuchaban. Bueno, una larga nota, una larga charla, especialmente, insisto, de Cristina hablando de peronismo, de Perón, y por supuesto también el vínculo de esa historia y de ese movimiento político con la actualidad, ¿no? Y ahí hubo varios momentos entre esos que destacábamos. Es un día especial para el peronismo, hay varios actos hoy para homenajear a Perón. Kicillof encabezará un acto en la Quinta de San Vicente para conmemorar los 50 años de la muerte de Perón. El acto va a ser en la famosa Quinta, donde hay un museo al que se puede ir, se puede visitar. En la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos del expresidente. Donde los trasladaron en su momento con los tiros de Madonna Quirós. Exactamente, aquella historia. Hubo invitaciones a todo el mundo peronista, desde referentes sindicales y sociales a todos los sectores políticos que integran el amplio mundo del peronismo. Se espera la presencia de Máximo Kirchner, que además es el presidente del PJ bonaerense, pero siempre es una incógnita saber cuál va a ser la presencia de la Cámpora en este acto, además, que organiza la mesa política de Axel. Una interna que solo entienden los protagonistas, ¿no? Sí. Una interna insólita que solo entienden los que la integran. Bueno, por otro lado, el Frente Renovador, que lidera el último candidato presidencial del espacio, justamente, el mudo Sergio Massa, ya avisó que no va a concurrir para no ser rehén de ningún tironeo interno. Sí se espera la asistencia de los gobernadores Silioto de La Pampa y Quintela de La Rioja, dos de los gobernadores que, junto con Axel Kicillof, están en una línea netamente opositora al gobierno de Milei. Bueno, Axel este fin de semana publicó en Perfil una nota de opinión que se tituló La economía de la crueldad. Ahí llamó a reinventar una alternativa para revertir la destrucción de Javier Milei. Aseguró que como gobierno de la provincia más grande del país y como principal fuerza política de la oposición tiene que crear un escudo y una red para proteger los derechos que el presidente se propone disolver,
atenuando el daño social que causan las políticas y el abandono de sus obligaciones. Dijo también, y esto ya pensando hacia adelante, y pensando también en este esquema de un peronismo para armar, no nos vamos a desmoralizar ni vamos a bajar los brazos, vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo merece, agregó Axel en esa nota titulada La economía de la crueldad. Bueno, por otro lado, la CGT también. La CGT va a hacer un stream. La CGT Streamer. Una actividad organizada en el Salón Vallese, ahí del edificio histórico de la calle Azopardo. Sí. Una actividad organizada por la Secretaría de Juventud. Va a ser el único acto oficial de la Central Obrera. Una especie de intento por ensayar también un gesto de unidad con ese equilibrio que está haciendo también. ¿Conduce Nico Quiato? La cúpula CGTista. No están en Miami esos. No sé. Puede ser. La foto ahí podría, veremos, mostrar a Héctor Daer y Pablo Moyano juntos, pero va a tener ausencias importantes, por ejemplo la del estatal, Andrés Rodríguez, que viene de criticar públicamente al líder camionero. En esa también está el peronismo sindical, ¿no? La rama sindical del peronismo, también atravesado por algunas diferencias internas. Y después están los peronismos. Habrá un acto del peronismo cordobesista que lidera el gobernador Martín Yarlor, ahí desde la provincia de Córdoba, en ese peronismo parado en un antikirchnerismo. ¿Cuál es la característica del peronismo cordobés? Que es antikirchnerista. Sí. Después, muchas más diferencias. Pero Perón todo bien. Sí, con Perón todo bien. Con Perón todos todo bien. Claro. Todos todo bien con Perón. Perfecto. Con Evita casi todos todo bien. ¿Casi? Sí. Epa. Viste que siempre hay alguno que es peronista de Perón y ese tipo de cosas. Sí. Y Evita, Evita no hubiera existido sin Perón. Después también está el otro que es un poco gorila, que dice Evita sí, pero Perón no. Sí, Claro. también. Por supuesto. Hay una parte también medio gorila. Hay de todo, ¿no? Hay en todo en el amplio mundo del peronismo. Sí, claro. Después en la ciudad de Buenos Aires también el PJ porteño llevará a cabo una actividad en Mataderos y seguramente parte de todo eso lo repasaremos mañana. Pasamos ahora a Milei. Habló también anoche, pero en TN. Aclaró que no es un libertarado. A ver qué dijo. Liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. ¿Ok? Digo, es una diferencia no menor porque hay algunos que viven en Narnia. Entonces, digamos, y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia, se olvidan de las restricciones y entonces proponen estupideces. Entonces, ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy, y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además son parte de la decadencia. No, es tremendo. Cualquiera que en el último tiempo, de alguna forma y en algún momento de su vida, haya criticado a Milei, el tipo no se olvida. No. Te anota en una libretita. No, olvídate. No se olvida libreta roja. De ninguno que en el último tiempo lo haya criticado. En ese sentido tiene un parecido a la última etapa del kirchnerismo, que es cuanto más cercana a la crítica, más virulenta es la respuesta a la crítica, ¿no? Digamos, cuanto más de derecha es en este caso, más le entra con todo. No, él sí se pone especialmente furioso cuando lo critican los economistas liberales. Claro, Por eso claro. López Murphy, Melconian y muchos otros, ¿eh? Sí. Varios más. Tienen la lista ahí que lo va anotando. Bueno, luego de la aprobación de la ley base la semana pasada, Milei afirmó que ahora su gobierno hizo más en 6 meses de lo que se hizo en 50 años. Viste que siempre es todo muy grande. Para Milei todo es muy extraordinariamente histórico. Y aseguró que Argentina se parece a Alemania, Italia o Francia en materia de libertad económica. Por tanto, te diría que en 6 meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se usó en los últimos 100 años. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión estructural y naturalmente eso implica poner un punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años. Implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Ya no importa la verdad igual, ¿no? Es como que, tira... En 6 meses hice más que los últimos 100 años. Total, ya fue. ¿Quién te lo va? Y el que está enfrente ni se le ocurre decirle, pero 100 años es mucho tiempo. Mirá que pasaron cosas en 100 años en la historia argentina. Hay una dificultad, digamos, de poder establecer realmente un diálogo, o por lo menos, digamos, una entrevista un poco más
punzante, ¿no? No, difícil. Una pregunta, no te pido muchas, pero una repregunta. Bueno, por otro lado, Milei insistió en que para él hay una recuperación de las jubilaciones y los salarios reales y aseguró que esta semana finalmente Federico Sturzenegger asumirá como ministro. También rechazó otra vez que vaya a haber una devaluación fuerte. Vos hoy tenés una tasa de devaluación mes por mes del 2%. Sí. Algunos piden que sea mayor. Bueno, digamos, o sea, que pidan lo que quieran, digamos, o sea, son los mismos que vienen pifiando hace 6 meses todo. Así que la verdad que lo que digan, a mí ya me tienen absolutamente sin cuidado. No va a cambiar ese número del No, 2%. yo no voy a cambiar las cosas, y menos voy a cambiar las cosas por tipos que vienen pifiándoles hace 6 meses todo el tiempo. Bueno, después de idas y vueltas, por otro lado, Milei confirmó que no viajará a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se va a realizar el próximo lunes, 8 de julio, en Asunción. Ahí el libertario parece que quiere evitar un face-to-face, un cara a cara, con Lula da Silva. ¿No? Zurdos van a correr, pero salvo que tal vez no... Bueno, prefiera no enfrentarlo. Van a correr, bueno, pasa mucho, ¿no? Por las redes es otra cosa que cara a cara, ¿no? Cara a cara es otra historia. Bueno, ahí desde la Casa Rosada señalaron que Milei viajará ese mismo día a Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia, donde buscará que los gobernadores firmen el famoso acuerdo que se conoció como Pacto de Mayo. La crisis de Milei, nueva ola de despidos en el Estado y el gobierno avanza con las privatizaciones. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, anunció que durante el fin de semana ya se registraron 2.305 nuevos despidos en la administración pública. Barrida y limpieza fueron las palabras que usó el vocero Adorni para referirse a las familias estatales que están dejando en la calle. Este lunes hay a esta hora una protesta y hay complicaciones ahí. Hay protestas en todos los organismos públicos y ministerios. Una de las protestas centrales es en la sede nacional del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ahí en la avenida General Paz, del lado de la provincia de Buenos Aires, Constituyentes y General Paz, con algunas también complicaciones con la policía de la ciudad. Mientras tanto, hoy, lunes, 1 de julio, se cumple el plazo de la renovación trimestral de contratos que viene haciendo el gobierno en una precarización sin precedentes. Este viernes por la tarde y por la noche habían comenzado a llegar los avisos de despidos, especialmente en el ex Ministerio de Mujeres, también en Justicia, en Desarrollo Social, entre otras dependencias públicas. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dijo que hay un plan sistemático para destruir el Estado. Entre los despidos masivos que el gobierno organizó, se produjo especialmente por de donde más se está viendo es en los sectores o que quiere cerrar o que ya cerró. El caso del Ministerio de la Mujer es uno muy puntual. Ahí el vaciamiento de personal y el desmantelamiento en la práctica de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género es muy impactante. Con esta decisión se caen las líneas 144 Tremendo. de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, que podían llamar cualquier día, en cualquier momento del día, a la línea 144, si estaban siendo víctimas de violencia de género. Esa protección, esa línea, se cae con este desguace. Por lo tanto, ahí ya se empieza a ver que no es solo, lo cual ya es lo suficientemente grave, gente que se queda sin trabajo, sino sectores de la sociedad que se quedan, en este caso muy puntual, sin una asistencia directa a personas que estén siendo víctimas. Desprotegidos. Y desprotegidos. Se caen programas, se caen sectores y se caen instrumentos que empiezan a tener impacto más allá de los despedidos en el Estado. Vamos a profundizar seguramente en los próximos días sobre esto. Por decreto, por otro lado, el gobierno oficializó la transformación de Telam en una agencia de publicidad. Telam siempre fue una agencia de publicidad, además de la agencia de noticias. Bueno, ahora queda solo la agencia de publicidad. Telam, tal como la conocemos, ha dejado de existir. Fin, comunicó este sábado el vocero presidencial, Manuel Adorni, con esta cosa de la crueldad, en el ejercicio del ajuste, que es el regodeo, el disfrute de dejar a gente sin laburo. Eso es crueldad. La crueldad del poder es eso, es el disfrute y la violencia agregada al instrumento político, ¿no? Bueno, confirmó ahí la transformación en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, APESAU, así se llama, una sociedad anónima unipersonal destinada al contenido de pauta publicitaria a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. En simultáneo, aunque más reservado, hay que ver qué prepara el gobierno para los casi 150 periodistas que trabajan en la compañía estatal. Dicen que los pasarían a la órbita de Radio y Televisión Argentina.
veremos qué sucede. Y después también hay que ver qué sucede con el archivo de Telam, ¿no? Por ahí el archivo de fotos, el archivo de video, Claro. el archivo de noticias, ¿qué sucede con eso? Que es absolutamente valioso. ¿no? Es un archivo Que histórico, Es parte es un del patrimonio, patrimonio histórico de Sin la duda. Argentina. Sin duda. Bueno, por otro lado, mientras tanto, Milei disfruta de los despidos. Esto que decíamos, esta es la crueldad al momento de dejar a la gente sin trabajo. Los celebra y en su cuenta de Twitter, por ejemplo, replica un mensaje de una de las cuentas libertarias que dice: el Javito echó personalmente a los ñoquis cucas, un sábado para que lloren el fin de semana. Eso está en la cuenta oficial del presidente de la Nación. Esto es violencia política, ¿no? Esto Sí. Sí, encima citando un tuit de alguien que contaba su historia de cómo lo despidieron Sí. personalmente a él, digamos. Exactamente. Bueno, es esa, la crueldad en el poder, ¿no? También. Bueno, más sobre esto, atención, lo que viene advirtiendo Luciana Bertoia en página 12 y lo que vienen advirtiendo en realidad los organismos de derechos humanos sobre la motosierra a las políticas de memoria, verdad y justicia. Denuncian, por ejemplo, más de 50 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Y en dónde? Y en los sitios de memoria, en el Archivo Nacional de la Memoria, esas son las dos áreas más afectadas. En la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce el ex juez Alberto Baños, contabilizan ya más de 50 despidos. Las áreas entonces más afectadas son también todos los sitios de memoria, todos se están quedando sin gente. Por lo tanto, insisto, no es solo la gente que se queda sin trabajo, sino lo que sucede con esos sitios. Alguien se preguntaba por estos días, imagínense si el gobierno alemán echa de Auschwitz a todos los que allí trabajan y sostienen ese lugar y lo deja librado al vaciamiento y a la decadencia. Bueno, sería un escándalo, ¿no? Bueno, desde los gremios denunciaron que circulaban listas negras anunciando el despido de 700 trabajadores del Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cunio Libarona. Veremos si hay también en este sentido alguna reacción, ¿no? Parece haber poca reacción. Hay como una cosa así medio ¿no? Sí, de un parálisis, estado de parálisis. de shock, parálisis. Entiendo que debe ser eso, porque si no ya estamos empezando, da la sensación de que estamos empezando a naturalizar cosas. Bueno, hay un riesgo ahí, ojo, sí. Que bueno, nada, estamos en esta especie de letargo en donde nadie hace nada, nadie está reaccionando. Es como raro la situación, ¿no? Sí, o las reacciones son medio de formas, ¿no? Bueno, un tweet, un Sí. video, una cosita, una cosa medio así como de, bueno, estoy acá. Pero mientras tanto, este experimento avanza en sectores y en, situaciones muy sensibles. Algunas de esas cosas, como siempre, luego se podrán reconstruir, pero muchas otras no, veremos. Atención con esto, más sobre la crisis de Milei. Nota de Clarín de este fin de semana: se derrumba la clase media y los pobres y vulnerables ya son mayoría en la ciudad. Atención a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, si uno cuenta el PBI per cápita, porque se observa, cualquiera que recorre la ciudad, que la crisis está pegando fuerte y es visible. ¿De qué manera te das cuenta? Acá en la ciudad muy rápido, porque hay más gente viviendo en la calle, y eso es notable. La recorres, ves las avenidas, por todos lados hay más gente viviendo en la calle. Y te das cuenta que hay gente nueva viviendo en la calle. Sí. El nivel de indigencia en la ciudad de Buenos Aires es el más alto de la última década, nota también de Infobae de los últimos días. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires dio a conocer las estadísticas de pobreza e indigencia correspondientes al primer trimestre del año. Los números no son nada alentadores y muestran un empeoramiento en relación al mismo periodo de 2023. La cifra más alarmante es la que tiene que ver con los niveles de indigencia, es decir, de aquellas personas que no ganan lo suficiente como para cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Según los resultados, el 15,3% de la población de Cava está en condiciones de indigencia. 15% de indigencia en la ciudad de Buenos Aires. 471.000 personas, insisto, según datos oficiales de lo que vendría a ser el INDEC porteño. ¡Wow! Es un valor brutal, ¿no? Cifra tremenda. Una cifra tremenda y que además prácticamente duplica al del primer trimestre del año pasado. Si vos comparás la misma época del año pasado, se duplicó 8,4% y casi triplica al que existía hace algunos años, como en 2017 y 2018, cuando el índice de indigencia rondaba el 4%. Es decir, la aceleración es brutal en los últimos años de la indigencia en la capital del país, ¿no? En la ciudad más rica del país. Por supuesto, tiene que ver con esto más, lo más reciente, con este nivel de descomposición y pobreza acelerado luego de la asunción de Milei. Pero uno también se pregunta, en la ciudad de Buenos Aires ya vamos para casi 2 décadas de gobierno del PRO. ¿Y Jorge Macri?
¿Se sabe algo de Jorge Macri? Sí, está. Después te voy a contar. Bueno, mirá esto. Por primera vez la pobreza desplazó a la inflación como principal preocupación de la gente. Publica La Nación que un trabajo de la consultora Opinaya señala que luego de 2 años y medio se produjo una reconfiguración en la lista de inquietudes de la opinión pública. Pasa al primer lugar de preocupación, según esta encuesta, pobreza, desocupación, va todo más o menos Sí. de lo mismo, y la inflación Baja de va. puesto. Dirán los libertarios, hicimos que la inflación deje de ser una preocupación. Lo Claro, dijo sí. ayer el Sí, sí. propio Milei, Exacto. sin Claro. ponerse colorado. Claro, sí, la preocupación O sea, deja de ser la hicimos que- inflación, pero pasa a ser la Claro. pobreza. Digo, Sí. ¿dónde está el negocio? Sí, mi problema no es más la inflación, es cómo voy a vivir mañana. Claro. Es eso. Sin embargo, la misma encuesta, la misma consultora, el mismo relevamiento, dice que el gobierno conserva altos índices de apoyo y que hay esperanza, que predomina la esperanza entre los consultados. En eso coinciden, por lo general, todo tipo de relevamientos, que hay mantiene un piso alto de aprobación o de sustento. Expectativa, ¿no? Expectativa. Lo que nadie sabe prever es cuándo eso se termina, Claro. ¿no? Y lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el límite de la tolerancia social? Por cierto, también, así como hay altos niveles de respaldo, también hay altísimos niveles de rechazo. O sea, todas las encuestas son o verde o rojo, ¿viste? No hay como... Sí, punto medio medio, miti-miti, no. sí. Es como mitad-mitad. También hay un altísimo sector de la sociedad, también la mitad, o más incluso según las encuestas que mires, que rechazan de plano fuertemente Y duro, ¿no? y duro al gobierno de Milei. El tema es que todo eso nadie hoy lo organiza políticamente. Claro, Lo de Milei sí, lo de Milei lo capitaliza él. claro. Es él y su figura. Su rechazo todavía nadie lo organiza, ¿no? Bueno, a ver, avancemos. Conflicto por ganancias. ¿Se acuerdan que la semana pasada contábamos, luego de la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, que uno de los aspectos que iba a generar hacia adelante conflictividad iba a ser el tema ganancias? Con el título El salario no es ganancia, el ajuste lo pagan los trabajadores, la CGT emitió una nueva declaración en respuesta a la aprobación del paquete fiscal y a la restitución de un nuevo mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Según la CGT, esta medida afectará negativamente a más de 800.000 trabajadores, quienes verán una reducción en sus ingresos. No hay nada más regresivo en materia fiscal que gravar el trabajo y desgravar los grandes patrimonios, dice el comunicado, y avanza hacia la judicialización. Si avanza la CGT hacia la judicialización, ya hay un paraguas para el resto de los sectores sindicales. Cuenta Mariano Martín en el Destape que la CGT va a definir esta semana su estrategia judicial contra la reinstalación del impuesto a las ganancias. La respuesta se diseñará a partir del debate previo que van a mantener las principales confederaciones intermedias de la central, que agrupan a, por ejemplo, los sindicatos de transporte, la CAT, que también ya salió fuerte a decir que va a ir a la justicia, el sector industrial, el rubro de la alimentación y de la energía. En esos grupos el planteo generalizado apunta a una demanda única centralizada por la CGT, algo similar a lo que ya pasó contra el capítulo laboral Claro. del DNU 7023, que consiguió respaldo de la justicia y frenó, vía amparo en el foro de trabajo, todo el articulado laboral del DNU. Bueno, ahora hay que ver si van todos juntos o si van sindicato por sindicato o central por central Claro, a pero te tratar de pregunto, frenar esto de ganancias. ¿no es más difícil en este caso una ley votada en el Congreso que frenar un DNU o Sí. un capítulo del DNU? Sí, el argumento acá es igual, va por el mismo camino de la inconstitucionalidad porque en este caso ganancias no tiene la aprobación del Senado. Claro. Tener la aprobación de una sola Cámara, ese es el camino que va a recorrer judicialmente. Ok. Está ese camino y después está el que, por ejemplo, dice el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Jofra, que habló este fin de semana y dijo, hay que salir a luchar. Todo bien. Claro. Todavía bien con lo judicializado. Y dijo textual, confío más en la lucha obrera que en la justicia. Claro. Pero vamos a hacer el intento de judicializarlo. Pero si pensamos que lo administrativo va a salvar a la clase obrera, estamos totalmente equivocados. Los problemas gremiales se solucionan con lucha, con medidas de fuerza, dijo Jofra, de los aceiteros, que bueno, es uno de los sectores más afectados por la restitución de ganancias, por los salarios que tiene el sector. Sí, Y- por lo general los gremios que tienen problemas con que sus trabajadores pagan las ganancias son los gremios que justamente tienen más fuerza y por eso sus trabajadores ganan mejor. Sí, o de sectores que tienen altísimas rentabilidades, ¿no? Estamos hablando de las aceiteras, los bancos, el sector petrolero, de todo lo que tiene que ver con la energía. Y después está otra discusión que es territorial también, que es la Patagonia. Bueno, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió este domingo en una nota con Clarín a cuestionar la posible judicialización y apuntó contra el kirchnerismo. Dijo, tienen desesperación por obstruir, no terminan de asimilar la derrota.
como si fuera solamente el kirchnerismo el que está diciendo, che, me parece que esto no va. Sí. En declaraciones a Clarín defendió la reforma, salió al cruce de los sectores que ya adelantaron que irán a la justicia, básicamente por esto que les decía, para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto por no haber sido aprobado por las dos cámaras. Recordemos muy brevemente, el Senado rechaza la reforma en ganancias que había aprobado diputados. Diputados rechazan las modificaciones del Senado. Entonces queda la restitución de ganancias con la aprobación solo de diputados. Claro. Ignora el rechazo del Senado. Al haber una sola cámara aprobando esa modificación, ahí parece haber un veto para ir por la... Después está la discusión, y esto lo venimos diciendo, entre constitucionalistas, que viene de antes de si es constitucional o no, y bueno, ya de eso lo determinará. No se trata de una modificación, sino de un rechazo, y eso hace que tenga una sola cámara aprobada. Exactamente. Me parece ridículo ir a la justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento, dijo Guillermo Francos, que vinculó las advertencias de Unión por la Patria contra ganancias en lo que calificó como una desesperación por obstruir. Pero no es el kirchnerismo, o no únicamente el kirchnerismo, el que analiza ir a la justicia. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también este fin de semana, dirigente del PRO, confirmó que va a judicializar la restitución del impuesto a las ganancias. Dijo que fue un error por parte del gobierno no haber contemplado las asimetrías territoriales en relación a los costos de vida en la Patagonia. Lo que pedían los patagónicos era que se contemple el ítem de zona desfavorable en el mínimo no imponible, básicamente porque afecta directamente a trabajadores de distintos sectores, en este caso de la provincia, pero especialmente de la Patagonia. Entonces también hay reacción territorial, reacción regional, y veremos, por ahora es el de Chubut, Ignacio Torres, el único que apunta a judicializar la restitución de ganancias, el único gobernador de la Patagonia, ¿no? Bien, amigos, hasta ahí la Argentina. Pero hay mucho para contar de lo que está pasando en el mundo. Se profundiza la crisis en Bolivia. Salió Evo Morales, habló del intento de golpe en Bolivia y apuntó contra el actual presidente Luis Arce. Básicamente lo acusó de mentirle al pueblo boliviano y al mundo. No sé si estoy equivocado, Héctor, como pensarás, que el que Lucho faltó respeto a la verdad, nos engañó, mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Lo que dice el expresidente de Bolivia y fundador del Movimiento al Socialismo es que está confundido por el alzamiento militar, que al principio pensó que era un golpe, pero que ahora le parece más un autogolpe. Sí. Acá fueron la semana pasada ustedes debidamente advertidos de que parecía una cuestión muy interna de Bolivia y no tanto estas cosas más de Estados Unidos, el litio y qué sé yo. Acá hay una disputa interna muy fuerte entre el actual presidente Arce, el expresidente Evo, y los dos queriendo ser candidatos en las elecciones del próximo año. Plantó la semilla de la duda el propio Zúñiga cuando salió de la Casa de Gobierno diciendo que se lo había pedido, que este movimiento se lo había pedido el propio Luis Arce, ¿no? Claro, pero dicho eso, por un militar que estaba siendo detenido, uno Sí, podía no parecía, suponer claro. que era, bueno, me llevo a uno Ese, conmigo. como, claro, Sí. claro. Era un manotazo ahogado, pero bueno, ahora con esto que está diciendo Pero Evo, te agradezco porque no me sorprendió. Es una que no me sorprende el fin de semana, vos me lo habías advertido la semana pasada. Mati me dice, che, parece que hay algo raro acá, esa imagen de los dos cara a cara, no sé qué. Bueno. Parecía raro. Bueno, Sí. también dijo que sospecha que la movilización militar haya sido planificada por el presidente para hacerse básicamente de prestigio y luego victimizarse. Dijo, victimizarse con lágrimas de cocodrilo, dijo Evo, para quedar al frente de una situación de defensor de la democracia y liderazgo político. Sí, claro. Reforzado, ¿no? Bueno, el presidente de Bolivia le respondió a Evo. También este fin de semana, en esta entrevista con El País de España, Evo Morales pone en duda el golpe militar fallido por sus aspiraciones políticas personales. Está todo mal, ¿eh? Todo mal. Recontra mal. Si ustedes creían que estaba todo mal entre Alberto y Cristina, no saben cómo están las cosas entre Arce y Evo. Dijo que su mentor político, Evo, está dispuesto a todo con tal de ser candidato a presidente en 2025 bajo el ala del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo. Él es el ex ministro de Economía, Arce, de la presidencia de Evo, que justamente si hay algo que destacó a la presidencia de Evo fue la transformación económica de su país. Qué problema las sucesiones de los líderes populares en Sudamérica. Es un quilombo. Hay que tirar la moneda y que se resuelva de otra forma. Sí, no sé. Hay que timbiarla, ¿no? Ya está. No sé. También asegura Arce que detrás del levantamiento militar de la semana pasada hay intereses extranjeros que quieren quedarse con los recursos naturales del país. Es decir, Arce adoptó la teoría que muchos adoptaron afuera, los sectores progresistas y de izquierda de la región, contrario al propio Evo, que está diciendo esto fue un autogolpe. Alimento maravilloso. servido en bandeja para los libertarios acá en la Argentina. De hecho, salió ayer un comunicado de la oficina del presidente diciendo, ¿vieron? Más rápido que inmediatamente, Fue medio ¿no? en ese tono el comunicado de presidencia. ¿Vieron?
zurdos. Que no era un golpe. Que no era un golpe. Que no tenía por qué hablar. Y ahí están. La fiesta que se hicieron los libertarios desde ayer, desde que Evo dijo eso, acá en la Argentina, diciendo, vieron, al final no hay que correr, etcétera, etcétera. ¿Pero qué están apoyando a Evo Morales los libertarios ahora? No, a ninguno de los dos. Simplemente están diciendo, vieron que no había que salir a denunciar golpe de Estado. Bueno, en fin. Vamos acá cerquita también, Uruguay ya tiene candidatos definidos. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado ganaron sus internas y se enfrentarán en las elecciones presidenciales de Uruguay. Serán en octubre. Orsi, el ex intendente de Canelones, va a ser el candidato presidencial del Frente Amplio luego de superar el 60% de los votos en la interna del partido. Los precandidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también fueron confirmados como los candidatos de sus respectivas fuerzas políticas a la presidencia de Uruguay en las próximas elecciones nacionales, según una... Bueno, ahí estaban ya definidas entonces las fórmulas, y esto también fue muy interesante. Así como vimos las peleas entre Arce y Evo, y sabemos de las disputas internas en los campos progresistas o populares de la región, vean lo que pasó una vez que ya se sabía que Yamandú Orsi iba a ser el candidato del Frente Amplio, anuncia a la derrotada en la interna, Carolina Coste. La intendenta de Montevideo, Carolina Coste, como compañera de fórmula, como vicepresidenta, pero además observen cómo y el momento, cómo se da. A ver. Hemos aceptado la propuesta y hoy tenemos fórmula para la presidencia. Es un honor para mí, es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Coste. Y un abrazazo en el escenario. Ay, los quiero, son tan uruguayos. Y uruguayo todo. Sí, Y se pelean entre ellos. No. Abrazo, ovación de todos. Manito en el pecho. Es la que acaba de perder la interna con Cos. Y escuchen Claro. ahora. ¡Vamos a volver! Bueno. ¡Gloriosa militancia del Frente Amplio! Bueno, ahí está. ¡De todo el Frente Amplio! Uruguay nomás. Que no trae buena suerte esa frase, Caro. Cuidado, Sirve para volver, no para gobernar. Cuidado, Empezó Bueno. a volver. Muy uruguayo todo. Las internas ahí son así. Sí. Lindo. Verdaderamente el famoso... El que gana conduce, el que pierde acompaña. Sí. Bueno. Igual los blancos no tuvieron tan... No, estamos hablando del Frente Amplio. ¿no? Sí, los blancos tuvieron algunos chiflidos, Exacto. otras cuestiones. Bueno, mientras tanto, avanza la extrema derecha en Francia. La mandamos a la francesa, pero no logramos evitar el avance de la extrema derecha, que ganó en Francia y el futuro de la democracia se define en el balotage. Nota de Laura Carpineta en El Destape. La extrema derecha está en las puertas del poder, sentenció el primer ministro y joven dirigente macronista Gabriel Attal en medio de una noche electoral que sacudió la política francesa. Reagrupación Nacional, la fuerza que comanda Marine Le Pen, ganó su primera elección nacional de su historia y confirmó el crecimiento que ya se había visto en los recientes comicios europeos. Se impuso con 33% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron en una jugada que le salió mal. Su fuerza, que se llama Juntos, quedó tercera, lejos, con el 21% de los votos. La desesperación del establishment político y sin dudas también del económico no solo se debe a esta victoria de la extrema derecha, sino a que por primera vez, desde que la familia Le Pen empezó a colarse en los primeros puestos electorales, allá por 2002, con el padre de Marine, la segunda fuerza no es la derecha tradicional o la nueva derecha moderna de Macron, ponele como quieras, sino una coalición de izquierda. Se llama Nuevo Frente Popular, con el 28% de los votos. En otras palabras, por primera vez, dice Lau Carpineta en El Destape, la construcción de un frente republicano o cordón sanitario para frenar la llegada al poder de la extrema derecha racista y violenta en una segunda vuelta no favorecía a la derecha, en este caso, sino a la izquierda. Bueno, veremos. Se define el próximo domingo, hay elecciones de vuelta para ver si efectivamente queda... Medio que... Tenés tiempo, Ori. Tenés la semana, Ori, para laburar allá en Francia. En los balotajes hasta ahora no le he ido muy bien a la extrema derecha, Marine Le Pen, básicamente. Pero bueno, no sé si esto va a ser la excepción. Quiero que me explique Ori, porque con este resultado, ¿qué queda? ¿Quién está ahí para lucharle el balotaje a Le Pen? Y el Nuevo Frente Popular. No, Frente Popular, no es que... Una coalición de izquierda. Ah, bueno. Macron quedó tercero. Macron medio que cantó falta en medio con 21, ¿no? Sí, no tenía nada. Para ver si el otro corría y no corría. ¿Entra Mélenchon? ¿Jean-Luc Mélenchon?
Mélenchon, no sé si lo vieron No en campaña. sé. Ay, no lo traje. En la campaña la semana pasada, en un momento, reunión ahí con gente en un bar, clavó un fondo blanco de uno de esos vasos largos. Bien, Mélenchon. Bien así, tipo Bien. alemán. Dije, estamos en campaña. va. Tuk, clavó fondo blanco Jean-Luc Mélenchon. Y bueno, pero no alcanzó. No alcanza a veces. Bueno. No alcanza. Bueno, se baja Biden, y con esto cerramos el panorama. Habló Biden después de su preocupante y pésima actuación en el debate con Trump la semana pasada, y ante los pedidos y especulaciones de que no llegue a presentarse a la reelección, esto dijo el presidente estadounidense. I know I'm not a young man. Sé que no soy un hombre joven. State the obvious. Well, I know. Lo sé. Está claro eso igual, ¿no? Él lo sabe. Folks, I don't walk as easy as I used to. I No don't camino speak tan as smooth as I fácilmente, used to. no hablo tan bien I como don't antes, debate as well as I used to. But I know what I do pero know. sé lo que sé, dice. I know how to tell the truth. Sé decir la verdad. Esa. I know. Medio del arruesco I know eso, ¿no? right from wrong. Ah, golpear la Sé mesa. distinguir el bien del mal y tose. Y tose. No. I know how to do this job. Sé cómo hacer este trabajo. I know Esa how es la to línea de get things defensa de done. Biden por estas horas. Está bien, no soy el más joven del mundo, no debato como un capo, Sí, pero sé hacer esto. un poquito me pierdo, es verdad. Sí. Todo eso es cierto. Pero sé hacer este trabajo y sé distinguir entre el bien y el mal. Esa es la línea de defensa de Biden. Fue muy fuerte el operativo clamor para que Biden se baje de la candidatura y encontrar un reemplazo para que los demócratas enfrenten propios. al expresidente Trump. Totalmente. Mirá la tapa de la revista Time con la palabra pánico, todo rojo, panic, y un Biden como yéndose de plano y yéndose de la tapa. Incluso del encuadre de la tapa, ¿no? Claro. No, totalmente, claro. Es directamente pánico. Sí. En los tremendo. demócratas de Estados Unidos. Tremendo. Sí, que en un momento empezaron a tirar nombres, cualquiera que pasaba por la puerta Sí. de ahí lo agarraban y decían, vos sos el candidato. Si andabas cerca de un comité Sí. demócrata, dice, che, no estás para ser candidato. ¿Cómo te ves? Mirá, el comité editorial del New York Times publicó un editorial como medio con el título Biden debería poner fin a su candidatura por el bien de la democracia estadounidense. Tranco. Es un, por favor, te lo pido, Joe, bajate ahora que hay tiempo. Es lo que le está diciendo, cuando digo el comité editorial, es el medio, el New York Times, que como medio toma posición. Eso es muy común allá en Estados Unidos, los Sí, medios claro. toman posición, dicen estoy con uno, estoy con el otro. Y acá directamente le dicen, Biden, por favor, bajate, pa. Hubo muchos nombres en los últimos días, como decía Jera. Uno es el de Michelle Obama. Obama mantiene su apoyo a Biden, dijo que en malas noches de debate son cosas que pueden pasar, pero también se especula por estas horas con la posibilidad de Michelle, una de las posibles reemplazantes de Biden. Es una de las preguntas todavía, una incógnita en Estados Unidos y por lo tanto en el mundo, porque quien gobierna Estados Unidos también por supuesto, claro. tiene repercusión en el resto del planeta, si se baja Biden o no de su candidatura a la reelección y de su enfrentamiento con Trump. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte.